Chicos, buenas tardes ya, bienvenidos a nuestra primera clase virtual, nuestra primera clase online de química, ¿ya? La idea es que en esta clase nosotros poder ir desarrollando algunos ejercicios relacionados con la guía remedial, ya que se envió esta semana de química, y específicamente en estos 40 minutitos, porque quiero hacer solamente un Zoom, la idea es trabajar de esa manera, con un Zoom solamente, y aprovechar al máximo este tiempo. ¿Ya? Eh, lo que vamos a hacer hoy día específicamente está relacionado con nuestra guía remedial, y para eso esta guía remedial tenía relación con contenidos asociados a la configuración electrónica y a la tabla periódica, y cómo obtener a partir de la configuración electrónica todos los que yo le pedía, ¿cierto? Para poder determinar en qué posición específicamente yo puedo encontrar un elemento dentro de la tabla periódica. Vamos a ir recordando un poquito, ¿ya? Dentro de la configuración electrónica nosotros tenemos que entender que esta configuración es un orden establecido sobre los electrones, ¿ya? Y de esa manera poder saber en qué posición yo puedo encontrar a un electrón dentro de un átomo, ¿ya? Y tiene diferentes niveles de energía. Al tener diferentes niveles de energía, también va a tener diferentes subniveles de energía, ¿cierto? Entonces tenemos niveles que van del 1 al 7 de energía y subniveles de energía, o los famosos orbitales, donde yo voy a poder encontrar un electrón, ¿cierto? Recordar que un orbital atómico es la zona más probable donde yo puedo encontrar un electrón. Tenemos orbitales de tipo S, de tipo P, de tipo D y de tipo F, ¿ya? Estos mismos orbitales, si yo me voy ahora a la tabla periódica, los puedo encontrar también en diferentes bloques de la tabla periódica, ¿ya? Recordar algunas cosas. El orbital de tipo, teníamos diferentes tipos de orbitales, ¿cierto? En donde teníamos también que asociarlo a los famosos números cuánticos. Recordar, los números cuánticos era la identidad de cada uno de los electrones de un átomo. Números cuánticos era como el número de root, ¿cierto? Que tenía cada uno, que nos hacía únicos. Lo mismo ocurre con los electrones de un átomo. Ellos tienen cierto numeraje, ciertos números que también los hacen únicos dentro de un átomo. Entonces, teníamos orbitales de tipo n, ¿cierto? Perdón, números cuánticos de tipo n, que me indicaba el nivel de energía, el número cuántico de tipo L, ¿cierto? Que me indicaba el tipo de orbital o la forma que tenía este orbital, el número cuántico m, que me indicaba a mí la orientación en el espacio que tiene este orbital, y por último teníamos el número cuántico S, que era el número cuántico de spin, y me iba a indicar el sentido de rotación del electrón dentro del átomo, ¿ya? Y posteriormente pasábamos a la tabla periódica, ¿cierto? En todas estas guías que hemos visto durante todo este tiempo. Y dentro de la tabla periódica, recordarnos que los elementos que están dentro de la tabla periódica se ordenan de acuerdo a su número atómico creciente, ¿ya? O dicho de otra manera, al Z, ¿ya? Recordar que el Z, o el número atómico, era la cantidad de protones que tenía un átomo, ¿ya? Entonces, de esta manera, en la tabla periódica también yo puedo encontrar diferentes tipos de zonas donde van a vivir los elementos, de acuerdo a su configuración electrónica. Y teníamos zonas o bloques dentro de la tabla periódica, como por ejemplo el bloque S y el bloque P, en donde estos tipos de bloques son los elementos representativos. Ahí yo puedo encontrar a los elementos representativos, ¿ya? Tenemos el bloque D, donde yo voy a encontrar a los elementos de transición, y tenemos el bloque F, donde yo voy a poder encontrar los elementos de transición interna, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, ya les voy a compartir ahora la pantalla para que veamos la guía remedial que subimos a la plataforma y con la cual vamos a trabajar el día de hoy, ¿ya? ¿Se ve, chicos, la guía remedial? ¿Me hacen así con los que puedo ver o reaccionan con las manitos, ¿cierto? Otra cosa que les voy a pedir, estar súper atentos, porque en este sistema de clase yo voy a hacer preguntas dirigidas, ¿ya? O sea, los que vaya viendo, los que más o menos tengo aquí en lista, a esas personas les voy a ir preguntando, así que ojo con eso. En esta guía remedial, gracias José, en esta guía remedial de primero medio, el objetivo, como dice ahí, es reforzar los contenidos y habilidades más descendidos de la evaluación formativa,
relacionadas con configuración electrónica, números cuánticos y tabla periódica, ¿ya? Entonces, a partir de la configuración electrónica, hay que determinar los números cuánticos N, L, M y S, ¿ya? Para el último electrón. A ver, chicos, vamos de los micrófonos, por favor. Vicente, a la próxima se va de la clase. Y se acaba, ¿ya? Tenemos que ubicar también el periodo, el grupo y los electrones de valencia de cada uno de estos átomos que aparecen acá, ¿ya? Entonces, vamos a colocar como ejemplo al átomo de, vamos a hacer la C acá. El ejemplo C. En la C tenemos al átomo de silicio y que tiene un numerito que es 14, ¿ya? Vamos a dejar de compartir la pantalla, porque la idea es que ustedes puedan verme a mí, ¿ya? Entonces, ahora bien, este átomo de silicio que yo tengo acá y este numerito que aparece acá me indica a mí la cantidad de protones que tiene el átomo, ¿ya? En este caso, ese 14 corresponde al Z del átomo. Pero como este átomo es un átomo neutro, ¿ya? La cantidad de protones debe ser igual a la cantidad de electrones. Ojo con eso. Siempre, para un átomo neutro, la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones, ¿ya? Entonces, tengo acá yo la configuración electrónica que tengo que desarrollar para este átomo de silicio. Comenzamos con el nivel de energía más bajo, que es el 1, ¿cierto? Entonces, la configuración electrónica para este átomo de silicio, vamos a partir en 1s2. Luego del 1s2, yo bajo al 2s2. Del 2s2 voy al 2p6. Hasta acá yo debo ir contando la cantidad de electrones que tengo en este átomo, ¿cierto? Y la cantidad de electrones son estos numeritos pequeños. Hasta el momento llegamos 4, 10 electrones. Y yo debo llegar exactamente a 14. Entonces, después del 2p6, se nos viene el 3s2. Y después del 3s2, yo voy al 3p6. Pero acá, si ustedes se dan cuenta, yo no puedo colocarle 3p6. Porque la idea es que yo llegue exactamente a la cantidad deseada, que es 14. ¿Ya? Entonces tengo 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, hasta aquí yo tenía 10, 10 más 2 son 12, y Jason, Jason, usted que lo veo ahí en la pantalla, creo. Jason, ¿cuántos electrones me faltan para poder llegar a 14? Si puede activar su micrófono. 2. Me faltan 2, ¿cierto? Por lo tanto, acá Jason sería 3p. 2. ¿Cierto? Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Esa es la configuración electrónica para este átomo de silicio. ¿Qué es lo que yo debo hacer ahora? Debo fijarme dónde cae el último electrón para poder determinar los números cuánticos, ¿cierto? El último electrón cae justo en este sector del 3p2. Por lo tanto, el número cuántico n va a estar dado por el nivel de energía. Y el nivel de energía es el número grande, recuérdenlo siempre, ¿ya? Por lo tanto, acá estoy hablando de que n va a ser igual a 3. Luego, tenemos que encontrar el valor de L. Y el valor de L va a depender exactamente del tipo de orbital. En este caso, el último electrón cae en un orbital de tipo P. Jessica, usted que la veo ahí también en pantalla. Si el orbital que cae el último electrón es de tipo P, ¿qué valor numérico va a tener L para este último electrón? Recordando esta tabla de los tipos de orbitales del famoso SPDF. Ay, no me acuerdo. ¿Jessica? No me acuerdo. Acá No tengo el cuaderno. en No la estoy en tabla, mi mira. casa, entonces no puedo revisar. Mira, Eso, para esas cosas. acá te tengo el torpeo, Jessica. De acuerdo al tipo de orbital, yo tengo los valores numéricos para L. Si es S vale 0, si es P vale 1, si es D vale 2, si es F vale 3. Entonces sería 1. En este caso, muy bien, Jessica, sería el valor exacto de 1. Muchas gracias. ¿Ya? Luego tenemos que ubicar el valor
exacto para M. Y acá es donde yo hacía las famosas cajitas, ¿se acuerdan? Donde, de acuerdo al valor de L, este posiblemente va a tomar valores que van a ir desde el -1, pasando por el 0, hasta el +1. Entonces, como yo tengo 3 valores posibles, lo que yo voy a hacer son 3 cajitas. Y de acuerdo a estas 3 cajitas, ¿ya? Yo tengo que ubicar estos electrones en estas 3 cajitas, recordando que las cajitas corresponden a los orbitales y que estos electrones entran de a 2 en cada uno de los orbitales, ¿ya? Entonces, tengo solamente que acomodar 2 electrones en estas cajitas que están acá. Acomodo primero hacia arriba, ¿cierto? Recuerden que entran los electrones todos hacia arriba, y una vez que se llenaron, después entran todos hacia abajo, ¿ya? Maxi Toro, que te veo ahí, conectado también. ¿Cuál es el valor específico para M en este caso, que yo Cero. cayó el segundo electrón aquí en esta cajita? Maxi. 0. El Cero. valor exacto es 0, ¿cierto? Entonces M va a ser igual a 0. Y por último, me falta el valor para S, donde S va a depender de 2 cosas solamente. Si es que el electrón está acompañado o si es que el electrón está solo. Entonces, de acuerdo a esto, va a tener valores de más o menos un medio. Recuerden, va a ser más un medio cuando el electrón esté solo en la cajita. Va a ser menos un medio cuando el electrón esté acompañado. En este caso, Vicente Moureira, el electrón en esta cajita que cayó acá, ¿está solo o está acompañado? ¿Vicente? Está acompañado. ¿Está acompañado con el 1 o no? Está el electrón, la flechita. Chicos, ¿quiénes tienen el Oye, mira, micrófono ¿me encendido puedes para llevar que lo esa apaguen, por foto? favor? Que saquen solamente esa foto. Ahí tengo. Ah, papá, está solo, sí. Fíjate en la flechita. Hacer- ¿Está sola en la caja o está acompañada? Está sola. Está sola, ¿cierto? Entonces, como está sola, ¿qué valor va a tener? ¿Más o menos un medio? Menos. Acuérdate, Menos. menos cuando está acompañada, más cuando está solita. ¿Ya? En este caso, entonces más. el valor va a ser Después ya cuando estaba filmando yo más ya un lo medio. mismo. Y esos son los números cuánticos, chicos, para este último electrón. Ahora, dentro de Profe, esto, disculpe que lo moleste. dígame. Quería preguntarle, en el valor de M, o sea, la cajita se tenía que guiar por N, ¿cierto? Las cajitas se guían de acuerdo al valor de L. L te da a ti los valores posibles que puede tomar M. Por ejemplo, acá Vale. como L vale 1, los valores ¿Ya? posibles que puede tomar son solo 3. -1, 0 y +1. Entonces yo hago 3 Ya. cajitas. Si el L llegara a valer 2, por ejemplo, los valores posibles que puede tomar este M van a ser 5, que van a ir desde el -2, -1, 0, +1 y +2. ¿Ya? Entonces siempre Ya. el valor de M va a depender exactamente del valor de L. ¿Ya? Ya, ya. Ahora, Gracias. lo que vamos a realizar es determinar lo que es el grupo, el periodo y los electrones de valencia para este átomo. Para determinar grupo, periodo y electrones de valencia, yo también me fijo en la configuración electrónica, chicos. ¿Ya? En este caso, me fijo siempre en el último nivel de energía. El último nivel de energía es donde cae mi último electrón. ¿Ya? Y es el nivel que está más alejado del núcleo. Por lo tanto, yo de este último nivel de energía puedo tomar diferentes tipos de electrones o puedo agregar incluso electrones. De acuerdo a este tomar o agregar electrones es donde se empiezan a formar posteriormente los enlaces químicos, ¿ya? Que vamos a analizar este otro mes, ¿ya? De hecho, en la clase que viene. Ahora bien, esto, grupo, periodos y electrones de valencia, como les digo, está dado por este último nivel. El último nivel de energía acá es el nivel 3, ¿cierto?
Por lo tanto, el periodo al cual pertenece este tipo de, este átomo específicamente de silicio, va a ser al periodo 3. Los periodos en la tabla periódica, recuerden que son 7. Van del 1 al 7 y se ordenan de manera horizontal. Los grupos son 18 y se ordenan de manera vertical. Grupos o familias, ¿ya? Entonces, este átomo, como su último electrón cae en el nivel 3 de energía, yo voy a decir de que el átomo de silicio o este elemento de silicio va a estar ubicado en el periodo 3 de la tabla periódica, ¿ya? ¿Qué grupo específicamente? Para los grupos yo debo analizar cuántos electrones hay en este último nivel de energía. Y recuerden que los electrones son los números pequeños que aparecen arribita de cada una de esas letras que aparecen en la configuración electrónica. Por lo tanto, yo lo que voy a realizar ahora es ver cuánto me suman esos electrones que están ahí. Tengo 2 electrones para el S y 2 electrones para el P. Tengo un total entonces de 4 electrones. Por lo tanto, el grupo al cual pertenece el silicio es el grupo 4. Y lo voy a anotar con números romanos, ¿ya? ¿Y por qué con números romanos? Porque yo acá voy a hacer la diferencia entre los grupos A de la tabla periódica y los grupos B. El grupo A está determinado por elementos que están y que terminan su configuración electrónica en orbitales de tipo S o en orbitales de tipo P, ¿ya? En este caso, del silicio, específicamente su configuración termina en el P, ¿ya? Así que, como termina en el P, estamos hablando de un elemento que es representativo. Y por lo tanto, la letra que va a llevar va a ser una A. O sea, el silicio pertenece al grupo 4A de la tabla periódica, ¿ya? O al grupo 14, también se puede decir así. Entonces, recapitulando, para determinar el periodo, yo debo fijarme en el nivel de energía. Y para determinar el grupo, debo fijarme en los electrones que aparecen en el último nivel de energía. Y para saber la letra, debo saber si es que es en qué orbital termina su configuración, ¿ya? Por último, los electrones de valencia están dados también por los electrones que están en el último nivel de energía y se relacionan con los del grupo. O sea, los electrones de valencia para el silicio son 4, que es la suma de todos los electrones del último nivel, ¿ya? Jessica, a usted que la pillo ahí comiendo en clases para variar. Y que por favor le pido que no lo haga más, porque si no tendré que expulsarla de la clase. Sí. ¿Ya? Ok. ¿Me puede repetir cómo determino yo el grupo de un elemento? Ah, no escuché, lo siento. Ya, entonces para la próxima le voy a pedir que sí escuche, porque le voy a volver a preguntar, ¿ya? Muchas gracias. Señorita Bernardita, que la veo hoy también. ¿Me puede explicar usted cómo determino el periodo de un elemento en la tabla periódica a partir de estos datos de la configuración? Se supone que se toma los últimos números Perfecto. y se toma por decirlo así, el número más grande que es el que corresponde al periodo que se supone que está en la última cantidad que se dice. Así. Claro, o el nivel más externo de él, ¿cierto? Exacto. Ahora, Sí. si tú te fijas, Bernardita, y para todos los compañeros, el periodo se parece mucho a lo que es, y en realidad es el mismo número que el n, ¿ya? Del nivel de energía. Entonces ahí ustedes también pueden hacer el paralelo. El n siempre va a ser el mismo número que el periodo. Cuando yo hable de los números cuánticos, el n es el mismo número que el periodo. Ya fíjense que el n acá es un n igual 3, el periodo es igual a 3. Lucas, que usted también lo veo por ahí. Para determinar entonces el grupo y así ayudar a la Jessica, ¿ya? Para que no se nos quede pendiente esa pregunta. ¿Cómo determino el grupo a partir de la configuración, Lucas? ¿Cómo, profe? Escuché bien.
¿Cómo determino el grupo yo a partir de la configuración electrónica? ¿En qué debo fijarme específicamente? En los datos. Ya, ¿y en qué datos tú me puedes decir a mí, perdón, que tú te fijas para determinar el grupo en esta configuración? Hay que ver la letra que tienen y la cantidad de electrones, creo que era. Perfecto, No me ¿cierto? acuerdo. Como dice el compañero Lucas, entonces yo debo fijarme en la letra, más que letra la vamos a llamar en el orbital, en el cual termina, ¿cierto?, la configuración, y de acuerdo a la suma de los electrones presentes en el último nivel de energía, yo anoto el número en romano, y finalmente la letra la voy a anotar de acuerdo a si es un elemento representativo, de transición o de transición interna. ¿Ya? Los representativos terminan siempre en S o en P, letra A. Los de transición terminan en D o F, letra B. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, chiquillos? Yo. Dígame. O sea, para sacar el valor de G, Del grupo, ¿ya? del grupo G, hay que sumar los electrones de los últimos dos, ¿eso? Pueden ser, incluso acá pueden haber dos orbitales, puede haber solo un orbital, pueden haber tres, pueden estar los cuatro, no lo sé. Usted me suma la cantidad y de acuerdo a eso vamos a obtener el grupo, ¿ya? Que puede ser A o puede ser B, ¿ya? Sí, pero o sea, siempre hay que sumar los electrones de los dos últimos en los que cae, ¿cierto? Claro, usted, en este caso, ¿por qué yo lo sumo? Y muy buena pregunta, ¿ya? Asumo que es el Jimmy, ¿cierto? Sí. Jimmy, en este caso, ¿por qué yo lo sumo? Porque en este último nivel de energía, en el nivel 3 de energía, hay dos tipos de orbitales. Orbitales de tipo S y orbitales de tipo P. Por eso yo sumo los electrones, ¿ya? Vamos a hacer ahora un segundo ejemplo para que quede clarito y de esa manera poder ir terminando lo que sería nuestra clase. Ya llevamos casi media hora, ¿vale? Repito, la idea de esto es que ustedes puedan estar con algún cuadernito, ¿cierto? Ir anotando y de esa manera ir desarrollando los ejercicios, ¿ya? Sí. Como veo la mayoría que está así. Vamos a compartir la pantalla nuevamente y vamos a hacer otro ejercicio, ¿ya? Que sea un poquito más... Ah, ya sé cuál. Por ejemplo, sí, me quedan 10 minutos. En el caso del potasio, ¿ya? En la F. En el caso del potasio, que tiene un Z igual a 19, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer acá es la configuración, donde tengo que llegar exactamente hasta 19 electrones. Parto desde lo más básico, que sería 1s2, luego 2s2, 2p6, hasta aquí tengo 10. Luego bajo al 3s2, después del 3s2 voy al 3p6. Hasta aquí tengo 18. Y después del 3p6, si ustedes se fijan, bajo al 4s, ¿ya? Después del 3p no viene el 3d, después del 3p viene el 4s, por un tema netamente energético, ¿ya? Entonces va a ser 4s. Y aquí me quiero detener. Paola, a usted que la veo en pantalla en estos momentos, que estoy bajando. Ese 4s, ¿qué número debería tener? Paola. 1, no. Tenemos que llegar a 19. Vamos sumando. 2, Sí, 4, 4 y 6 son 10, ¿cierto? sí. 10 y 2, 12, 12 y 6, 18. 18. ¿Qué número Tendría es que tener 1. el 1, Uno. ¿cierto? Muy bien, Paola. O sea, la configuración del potasio termina en 4s1. Connie Aburto, usted que la veo también ahí en pantalla. ¿Ya? Sí, se asustó la cosa. Voy a dejar de compartir la pantalla para que se vea un poquito más grande. ¿Ya? Connie, ¿cuál es el último nivel de energía en este caso, en esta configuración? ¿Y por qué? No sé. Connie, Eh, fíjate que ¿dónde termina en la configuración?
¿Dónde terminó? 4S, Jimmy, 4S1. en el 4S1. Entonces, como terminó, bien Jimmy, gracias por la salva ahí a la compañera. Como terminó en el 4S1, nosotros vamos a decir que el último nivel de energía, en este caso, es el nivel 4. Por lo tanto, vamos a calcular nuevamente N, L, M y S. ¿Ya? El José Ignacio, ahí que lo veo. José, ¿cuál va a ser el valor exacto para el número cuántico N en este átomo o en este elemento llamado potasio? 4. El 4. 4, ¿cierto? Muy bien, porque en 4, ¿cierto? Va a terminar esta última, ahí termina el último nivel de energía, ¿cierto? El nivel más lejano al núcleo, y ese es el número cuántico N, o el número cuántico principal. Ahora, la Yanni Ortega, que también la veo. ¿Cuál va a ser el valor numérico exacto para el número cuántico L? Sabiendo que el último electrón cae en un orbital de tipo S. 0. ¿Va a ser? 0. 0, ¿cierto? De acuerdo a nuestra tabla del SPDF, ¿cierto? Que está ahí la tablita, va a ser 0. Yani, tú misma, si el valor de L es 0, automáticamente decimos nosotros que el valor de M, ¿cuánto es? ¿Es 0 también? Muy bien, ¿cierto? Ya que no puedo ir ni del menos 0 al más 0. Recuerden siempre, cada vez de que L valga 0, el valor para M es 0, ¿ya? Y de acuerdo a esto, como yo tengo Profe. solamente un orbital de tipo S, hago solamente una cajita. Y en esta cajita va a entrar solo un electrón. Y como entra un electrón solito, el valor, Camila Salazar, que te veo hoy también, el valor para S va a ser Más un medio. perfecto. Pero Más profe, un medio. Dígame. es que el 3 llega hasta el D, entonces, ¿por qué se saltó al 4? Resulta de que el nivel 3D de energía, si ustedes miran acá mi torpedo, ¿cierto? Que yo hice la configuración, tiene 10 electrones. Mientras que el 4S tiene solo 2 electrones. A pesar de que el nivel 4 es superior al 10, energéticamente hablando, el 3D tiene mucha más energía que el 4S. Por eso es que después del 3P yo bajo al 4S y no coloco automáticamente el 3D. ¿Ya? Eso que quede súper claro, chiquillo. ¿Ya? Entonces, tenemos listos los números cuánticos. Esteban. Es como para entenderlo más fácilmente, que esas líneas son así como para entenderlo más fácilmente. Sí, porque son líneas, las líneas segmentadas, recuerden siempre, la punta de la flecha del de arriba va en conjunto con la colita de la flecha del de abajo, ¿ya? De esa manera yo puedo ir completando la configuración electrónica. Es una estrategia que yo se los dije a ustedes en clase, si es que no me equivoco, ¿cierto? Entonces, para ir resumiendo un poquito, miento, nos falta todavía, Esteban, usted mismo, ya que está ahí. ¿Cuál va a ser el periodo en el cual puedo encontrar yo el potasio en la tabla periódica? Periodo 4. Periodo 4, ¿cierto? Recordemos que el periodo tenía el mismo valor numérico que el número cuántico principal. Perfecto. Muchas gracias, Esteban. ¿A quién más pillo por acá? Javier Aburto. A usted lo pide. Ahí. Javier, los electrones de valencia. Miren, facilita. ¿Cuántos electrones nosotros vamos a encontrar en este nivel 4S? 1. ¿Solo? ¿Solo? 1. 1, perfecto. Por lo tanto, los electrones de valencia para el potasio no es nada más que 1. Muchas gracias. ¿Y a quién más pillo por ahí? Cristian Ortega. Ahí está Cristian. Sabiendo que tengo solo un electrón de valencia, ¿cuál va a ser el grupo para el potasio? Recordando lo que vimos anteriormente. Cristiancito, ¿cuál va a ser el grupo para el potasio?
1. ¿Grupo? 1. Ya, pero me respondió el Jimmy. ¿Cristian? 1, 1. ¿A o B, Cristian? B, Fíjate, ¿en qué letra termina o qué orbital termina el nivel? Termina en S. S, ¿cierto? S. Y nosotros dijimos que si termina en S o en P, la letra para este grupo va a ser A. Entonces, el nivel para esto va a ser 1A. Pertenece a los elementos representativos. Ahora bien, si ustedes se van a la tabla periódica y buscan el periodo 4 y el grupo 1A, ¿a quién van a encontrar ahí? Al elemento K, también más conocido como el potasio. ¿Ya? Chicos, de esta manera se desarrollan estos ejercicios en la guía, ¿ya? Ir recordando siempre. Configuración electrónica de acuerdo siempre al Z, ¿ya? Todos los elementos que yo le mandé en la configuración son neutros, por lo tanto tienen que llegar exactamente a eso. Números cuánticos. Y finalmente periodo, grupo y electrones de valencia, ¿ya? Los electrones de valencia y el grupo generalmente son iguales. ¿Qué cambia? El número romano, ¿ya? ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Consulta? ¿Sugerencia? ¿No? Vamos a colocar esto en cuadrícula ahora, ¿ya? Para verlo a todos, ahí sí. Así van a ser las clases, ¿ya? Vamos a dejar de compartir aquí.